El Big Bang constituye la explicación astronómica sobre el origen del universo. Propone que éste inició como un único punto que posteriormente se expandió y estiró hasta alcanzar las dimensiones actuales, y continúa su expansión también hasta el día de hoy. ¿Seguirá siendo esta explicación válida en nuestros tiempos? Esto lo veremos junto al profesor del Instituto de Física, Dr. Jorge Noreñi. Jorge, ¿cuál es la teoría del Big Bang? Sí, la teoría del Big Bang es la que conocemos mucho de las películas, del show este que hubo hace poco, etcétera, que dice que todo el universo partió siendo más pequeño. Ahora, lo que se conocía, como lo que mucha gente entiende como Big Bang, es que el universo salió, que estaba todo junto en un punto, y de ese punto del espacio estaba junto en un punto, y de ese punto se expandió de manera brutal para generar el universo que vemos hoy en día. Ese nombre es un poquito, en realidad es una broma ese nombre, porque había un científico, un astrónomo, que no le gustaba la teoría del Big Bang, y en una entrevista de radio que le estaban preguntando sobre su teoría, porque él tenía una alternativa, dijo, no, pero yo no creo en esta teoría, así que todo es muy extraño y sale todo de una explosión enorme y no sé qué, un Big Bang. Pero el nombre pegó. Y porque a él no le gustaba esa teoría, en parte porque la proponían científicos que estaban un poco fuera de la esfera anglosajona y así. Por ejemplo, el primero que la propuso fue un sacerdote jesuita que se llamaba Lemaitre, y él escribió su artículo en francés, y nadie leía en francés en esa época, ya el inglés estaba empezando a dominar, entonces muy pocos leyeron ese artículo, pero, y Einstein de hecho no le creía mucho a este sacerdote francés, pero luego fue redescubierto por un estadounidense y ahí fue donde empezó a tomar más fuerza. Ellos descubrieron que el universo se está expandiendo, entonces si corremos la película hacia atrás, llegamos a que antes ocupaba un solo punto. Y de ese punto lo llamaban el Big Bang, o el francés tenía un nombre menos, belga, perdón, era un sacerdote jesuita belga, tenía un nombre mucho menos atractivo, lo llamaba el átomo primordial, pegó más lo del Big Bang. Pero hoy tenemos otras ideas. Entonces, finalmente, ¿hubo o no Big Bang? Bueno, eso del átomo primordial no hubo en realidad, o eso de que el universo salió todo un punto. Debería decir más bien que no sabemos si lo hubo o no, porque más adelante, o sea, lo que dije antes ocurrió hace casi 100 años, a principios del siglo XX, pero durante la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, en Rusia se empezaron a pensar otras cosas. Empezaron a pensar, se dieron cuenta que podían hacer un universo acelerado. Y eso es un poco extraño porque esto de que el universo tiene que encontrarse solo un punto dependía mucho de que el universo no se acelerara nunca. Habían teoremas matemáticos, cosas así, pero esos teoremas dependían de que el universo no se acelerara. Pero los rusos empezaron a pensar, bueno, ¿y si el universo se acelera? Y era compatible con las ecuaciones de Einstein, y los rusos eran muy buenos matemáticos, y en particular un grupo que primero trabajó en la bomba atómica rusa, y después, bueno, una vez lista la bomba atómica rusa, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué está de interesante en ciencia? Y dijeron, la historia del universo no nos convence, vamos a empezar a estudiar eso. Lo empezaron a estudiar, yo diría que ese grupo de rusos son los padres de la cosmología moderna, eso no se puede decir porque obviamente eran los malos de la película, eran los rusos, entonces no se habla mucho de ellos, pero hicieron muchos desarrollos, entre ellos esta teoría que dice que tal vez el universo primordial se expandió de manera acelerada. Y al expandirse de manera acelerada, se expandió tan rápido que todo el universo que conocemos era una porción minúscula de tal vez un universo mucho más grande. Y como era una porción minúscula, no tenía muchos detalles. Es como si yo hago zoom, 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 zoom en una película hasta que veo un solo píxel, que no tiene información, no tiene detalles. Lo mismo dijeron esos rusos que puede haber pasado en el universo primordial. Y esa teoría hizo varias predicciones, que luego, irónicamente, los norteamericanos verificaron. Entonces predecía cosas que eran muy extrañas, como que el universo debería tener fluctuaciones, debería ser casi homogéneo, isótropo, trará. Bueno, eso se sabía de antes, pero con pequeñas fluctuaciones. Ellos lo verificaron y efectivamente es así. Y de esas pequeñas fluctuaciones nacieron
crecieron por gravitación, o sea, en lugares que eran un poquito más densos, empezó a caer todo el gas y toda la cosa que había alrededor, toda la materia oscura que había alrededor, para formar las primeras estrellas y luego las galaxias y así. Y los estadounidenses corrieron simulaciones numéricas en los años 90 y se dieron cuenta que eso era verdad y que además el universo se ve así. Y hubo gente que propuso otras teorías también que explicara esas fluctuaciones, pero al principio, hace unos 20 años, los estadounidenses lanzaron otros satélites y le dieron de nuevo razón a la teoría inflacionaria. Entonces, fue una teoría medio loca de los rusos de los años 70, que poco a poco fue creciendo. En los años 80 un estadounidense, Alan Guth, se dio cuenta que resolvía otros problemas filosóficos que tenía la teoría que se llamaba Big Bang. Y el problema con esta teoría es que, bueno, ¿por qué digo que no sabemos si hubo un Big Bang? Porque esta teoría borró toda la información de lo que había antes. Hizo un zoom tan brutal, esa expansión acelerada, que borró como toda la información que había alrededor y nos dejó como con el vacío. Y a partir de ese vacío nacimos y crecimos todos, toda la estructura, las galaxias, nosotros, etc. Pero entonces no tenemos información, no sabemos qué hubo antes de esa expansión que se llama la etapa inflacionaria. Bueno, y es un poquito extraño que esto no se enseña en los colegios, lo del Big Bang, pero es una teoría que ya está descartada yo diría, desde hace como 40 años. Entonces esos libros están desactualizados de 40 años. El problema es que la teoría inflacionaria no la reemplaza, porque todavía no tiene, eso hizo predicciones que se verifican, pero todavía no tiene una verificación conclusiva. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre estas dos teorías? Sí, en realidad se parecen, porque la primera teoría decía que todo el universo salió de un punto, lo que llaman una singularidad. Y la teoría del Big Bang, la antigua, la que tiene casi 100 años. Y esta otra que tiene 40 años, o más de 40 años, que tiene ya casi 50 años, dice que el universo partió de un lugar muy pequeño, pero no un punto, y esa es una diferencia crucial. Un lugar muy pequeño y tuvo una aceleración gigantesca, como para alcanzar a la otra. Y entonces en eso no se diferencian mucho, pero hay una diferencia matemática y filosófica crucial, que la teoría del Big Bang antiguo decía que todo salió de un punto, una singularidad matemática, y donde la física fracasa y no sabemos qué puede pasar. En cambio, la teoría inflacionaria puede caber toda dentro de la física que conocemos, excepto que no se sabe qué fue lo que causó esa inflación. O sea, es una pequeña modificación de la física que conocemos. Entonces ahí hay una diferencia importante. Jorge, ¿y a qué se dedican actualmente los cosmólogos? Bueno, muchos de nosotros estamos buscando la verificación última de esta teoría inflacionaria. Eso es porque a esta teoría, como dije, funciona casi en la física que conocemos, pero le faltan unos pequeños ingredientes. Y cada vez, entonces puede haber nuevas leyes de la naturaleza que dominan el universo en ese periodo inflacionario. Y cada vez que en la física hemos descubierto nuevas leyes de la naturaleza, ha tenido un impacto enorme sobre la sociedad y la tecnología. Por ejemplo, cuando se descubrió la mecánica cuántica, al principio parecía una cosa abstracta, pero poco después, transistores. Con los transistores, toda la tecnología que tenemos hoy. Y tal vez la computación cuántica dentro de poco. Entonces, a nosotros, los físicos, nos encargamos de eso, buscar nuevas leyes, buscar dónde las leyes que tenemos de la naturaleza dejan de funcionar, porque tal vez hay nuevas leyes que nos permiten tener más dominio sobre la naturaleza, y más dominio sobre la naturaleza quiere decir más tecnología y mejor calidad de vida para todos. Además, eso no es de descartar la importancia cultural que tiene la cosmología, porque saber de dónde venimos es una pregunta que tenemos todos y que tiene su importancia filosófica y cultural.